Hola a todos. Hablemos rápidamente de algunas cosas. Bueno, en primer lugar hay una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena tiene que ver con que Slavoj Žižek va a participar en un debate con Jordan Peterson. Por si acaso, obviamente no esperamos ningún cambio de mentalidades entre ellos, o sea, cada uno tiene ya su postura más que fija y todo lo demás, pero es buena porque Slavoj Žižek es literalmente la estrella más grande que puede ofrecer cierto marxismo light. Por si acaso, Slavoj cuando es lacanista a mí me gusta bastante, en sus aspectos lacanianos. Pero el punto es que tiene más de 40 libros, o sea, es una montaña de sus trabajos, de su bibliografía, conferencias, todos. Dentro de lo que es su rubro es una superestrella, o sea, para los marxistas, bueno, la palabra, no sé cuán popular será entre los marxistas, marxistoides y demás, pero el punto es de que tiene una obra de este tamaño. En lo que a libros se refiere, Dios mío, que tiene libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, tras libro. Por si acaso, serán muchos volúmenes, pero en el fondo son dos ideas, literalmente. Pero va a debatir con Jordan Peterson, y Jordan Peterson tiene precisamente muchísimos artículos de revistas científicas, o sea, de revistas de psicología, por ejemplo, y tiene 2 libros. Entonces tenemos aquí el tipo que tiene 40 y tenemos aquí el tipo que tiene 2, y van a debatir. ¿Por qué? Porque la relevancia de estas ideas no se compara con la relevancia de estas ideas. No hay que tener muchas ideas, hay que tener unas buenas ideas. Y eso es lo que se ha producido con Jordan Peterson. En otras palabras, sus buenas ideas son las que le permiten debatir y enfrentarse y confrontar en el mismo nivel de fama a Slavoj Žižek. Entonces, ese es algo bueno. Ahora la mala noticia es que precisamente a Jordan Peterson tenía que tener una fellowship, lo que vendría a ser una beca más o menos algo así como una beca comunitaria de semestre en Cambridge, y se la han quitado. Y se la han quitado por protestas de lo que son los estudiantes y todo lo demás. Entonces ahí vemos un fuerte ataque contra lo que es la libertad de expresión, contra lo que es la posibilidad de manifestar ideas, de lo que tendría que ser el debate intelectual y todo eso. O sea, es una tragedia y es una miseria. Es una miseria de Cambridge, y es una pena que suceda eso dentro de ese espacio en el que debería haber una conversación. Penoso. Pero ¿cuál es el tema que voy a hablar de hoy? Menos de 15 minutos, porque la batería está medio que sudando un poco. Vamos a hablar de crisis energética, y voy a hablar sobre 2 ejemplos concretos. En primer lugar, ¿hay crisis energética o no hay crisis energética? Teniendo en cuenta que tenemos tantas posibilidades energéticas aquí, tantas posibilidades energéticas allá, tanto de esto, tanto del otro. ¿Hay o no hay una crisis energética? Y la respuesta es de que sí hay, y podemos verla concretamente en 2 casos. Obviamente, bueno, en primer lugar, no en 2 casos, sino en absolutamente todos los casos. ¿Qué quiero decir con absolutamente todos los casos? Todos aquellos países que son productores de energía tienen que enfrentar, o están enfrentando en este momento, una crisis. Una crisis que puede ser paliada en mayor o menor medida por varios aspectos. Uno es la eficiencia del sistema que está confrontando la crisis. Otro es la riqueza del sistema que está confrontando la crisis. Y otra cosa es la competencia del sistema, bueno, de las personas involucradas en la crisis, en esta crisis. Por si acaso, bueno, todo eso corresponde. En otras palabras, cuánto talento hay, cuánta inteligencia hay, cuánto margen de maniobra hay, cuántas reservas económicas se tiene para enfrentar el problema. Entonces eso está pasando, y eso se está enfrentando absolutamente todos los países productores de energía. Me refiero desde los países del Golfo Pérsico, que son legendarios por eso, hasta Rusia, hasta
todos los países que produzcan energía poco o mucho, o sea, de Malasia, el Sultanato de Brunei, Indonesia, y depende la respuesta de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Pero entonces, mientras más inepto sea el país, mientras más inútil, corrupto, incompetente, mientras más haya derrochado su riqueza, más problemático va a ser la crisis. Y el ejemplo paradigmático de eso es Venezuela. Venezuela ha destrozado sistemáticamente su economía, la economía que no depende del petróleo desde hace décadas, pero recién es un problema ahora. ¿Por qué es recién un problema ahora? Por la caída de los precios del petróleo del 2015 o del 2016, no recuerdo de cuándo. No importa la fecha, pero el punto es de que hay una producción, se comienza a gastar todos los beneficios, todos los réditos de esa producción, y entonces lo que tienes es un desastre mayor. Entonces es Venezuela el país que ha sido más irresponsable con su conducta económica respecto a sus réditos energéticos o a los réditos que le daba la energía, pero son todos los países los que tienen que enfrentar eso, incluyendo la industria de esquisto de Estados Unidos. En otras palabras, el problema es una crisis energética. No es que los venezolanos sean unos tarados, porque entonces los venezolanos han sido 100% tarados, pero los Estados Unidos han sido 40% tarados, los canadienses han sido 30%, o mejor dicho, 51% tarados, porque también están enfrentando Canadá este problema. Y lo mismo los británicos, o sea, los británicos han sido 48 o 56% tarados. En otras palabras, podríamos otorgarle una categoría, o mejor dicho, un parámetro de evaluación al nivel de estupidez por cuestiones como el derroche, por la falta de previsión, por la falta de enfoque en diversificación, sea cual sea la economía y todo lo demás. Esta es una crisis para todos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Vayamos a los dos casos concretos. ¿Por qué cuernos hay una crisis en Venezuela económica si Venezuela tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del planeta? Eso es, o sea, se ha vendido ese titular, y ese titular, aunque es mentiroso, es cierto desde cierto punto de vista. Entonces, ¿cómo puede ser los dos a la vez? En primer lugar, ya he mencionado de que el petróleo venezolano es pesado o muy pesado. O sea, hay la categoría de petróleo pesado, hay la categoría de petróleo súper pesado. Entonces, en las dos categorías están ahí sus benditas reservas de petróleo. ¿Cuál es el problema con esas reservas de petróleo? ¿Pueden ofrecer ganancia? Por supuesto que pueden ofrecer ganancia. ¿Se las pueden explotar y todo lo demás? Por supuesto que se las pueden explotar y todo lo demás. ¿Se las puede refinar y etcétera, y se saca lo que quieras, que tú quieres, lo que sea que tú quieras que se saque del petróleo? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí y sí. Pero a un costo mayor. Ese es el punto, a un costo mayor. Tú quieres extraer este petróleo, necesitas diluyente. ¿Cuánto diluyente? El diluyente tiene que ser benzina, tiene que ser gasolina o tiene que ser petróleo, barril de petróleo súper ligero. En otras palabras, barril de petróleo saudita. Ya suena medio raro, ¿verdad? Porque este tipo de barril de petróleo tiene más o menos en el mercado un precio muy inferior a este tipo de barril que tú requerirías para diluirlo. Pero entonces tú sabes que no necesitas un barril por barril, ¿no? Necesitas, digamos, no sé, un barril tal vez puede diluir una proporción de 1 a 10 o 1 a 100. Yo no sé, no soy ingeniero de petróleo, pero el punto es de que vas a necesitar ese gasto extra para explotar a este barril de petróleo. En cuanto al en ambos casos, o sea, en el petróleo pesado y en el petróleo súper pesado. Y en ambos casos también se le debe limpiar el sulfuro, que es otro proceso más. En otras palabras, ¿están todas esas grandes reservas ahí? Por supuesto que sí están ahí, y cuesta una patada de dinero.
mucho más dinero del que tiene en este momento el Estado venezolano, de tal forma que pueda hacer dos cosas: invertir en la explotación de esos recursos y mantener la existencia de su Estado. Tan irresponsable ha sido. No se puede hacer los dos a la vez. O haces esto o haces esto. Y la otra opción sería lo que más o menos han hecho en este momento, que es vender el futuro del país para las inversiones inversiones rusas y chinas, para que ellos exploten la riqueza del país. Inviertan en explotar esa riqueza del país y se saquen la mayor parte de los réditos como parte de su pago a sus inversiones. O sea, es comprensible, es imaginable, pero se puede ver ahí la manifestación de una crisis total, de una crisis energética total, que perdemos, que al menos el Estado venezolano, por su ineptitud y todo lo demás, ha perdido la capacidad de poder explotar esto. Porque esto sale caro. Ya, tenemos otro ejemplo concreto que es similar en su comportamiento, que es el de México. En México ha llegado AMLO, que seamos sinceros, Andrés Manuel López Obrador, digan lo que digan, era creo que la única opción política que se presentaba en México, digamos, como asomo de que alguien haga algo. El Estado mexicano se ha ido al demonio, se está cayendo a pedazos como el resto del planeta. Y bueno, llega AMLO como la única opción, no importa si es izquierdista y todo lo demás, nadie es izquierdista cuando los números te dicen que tienes 10 y vas a gastar 110. Lo único que necesitas es no ser un estúpido. Entonces, porque si estás gastando 110 y solo tienes 100, entonces alguien viene y dice, chicos, gastemos 100. Eso es razonable y eso lo hacen todos. Ya hay un montón de experiencias de líderes izquierdistas que prometen, quisieran todo. Llegan al gobierno y lo que dicen, puta, no hay plata, entonces ¿qué tenemos que hacer? Amarrarnos los cinturones. François Hollande más o menos intentó hacer eso, pero es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de un izquierdista que llega al gobierno, quiere gastar todo, no tiene ni un centavo, entonces no gasta nada y pum, a los 4 años se marcha de la presidencia con una popularidad creo que del 30% o algo así. Y un 40% que lo quiere colgar al tipo. Ya, lo mismo México, ya. ¿Qué está pasando en México? Pemex, Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que ha pasado con Petróleos Mexicanos? Han tenido una época de bonanza, han tenido una época de derroche, han tenido un descuido y una corrupción brutal. Y ahora, todo el petróleo que necesitan y todo lo demás, tienen que gastar demasiado dinero para explotarlo. Está ahí también. Pero ¿cómo es que está? Digamos que esta marca inclinada es el Golfo de México, ¿no? Entonces aquí tienes, obviamente yo no lo puedo hacer a escala, pero digamos que aquí tienes profundidad de 400 metros. A profundidad de 400 metros ha habido un montón de petróleos que han hecho las riquezas de Pemex. O menos de 400 metros, que sean 70, 80, 180. Entonces hay una parte de lo que es la placa continental de México, dentro de lo que es el Golfo de México. Entonces ahí todo ese petróleo se ha podido explotar. Todos chochos, todos felices, sin problemas. Esto es el petróleo de altísima ganancia, altísimo rédito que han derrochado todos los gobiernos mexicanos. Porque ¿qué es lo que toca ahora? O sea, ir y aumentar la profundidad y todo lo demás. Y están trabajando, digamos, 2 kilómetros de profundidad. Y hay más, creo que hay 4 kilómetros de profundidad, pero ya son con unos sistemas, unas plataformas petroleras que son tipo barco, porque ya no se ajustan al fondo. O sea, ya creo que no sé hasta qué profundidad se pueden ajustar hasta el fondo, pero lo que tiene que explorar Pemex para, digamos, extraer ese petróleo es unas plataformas petroleras de gran profundidad. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, en primer lugar, las plataformas petroleras, esas enormes, se requieren miles de millones de dólares en la creación de la plataforma. Y se requiere, digamos, los estadounidenses requieren
más de $1 millón de gastos diarios. Y estamos hablando de un trabajo que es muy duro y que si sale algo mal, o sea, estamos hablando de un tornillo de este tamaño, bueno, digamos que sea de este tamaño, pero que sale disparado por cuestiones de presión y te puedes romper las costillas, te puedes romper la columna, te puedes romper todo lo que quieras. Voy a poner el enlace a una película muy buena sobre cuestiones de petróleo y demás. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta el Estado mexicano? ¿Cuál es el problema que enfrenta AMLO ahora? Enfrenta ese bendito problema. Hay petróleo, claro que hay, y es más costoso extraerlo. Hay menos rédito. Tú tienes aquí un estado derrochador que ha crecido en proporción a los beneficios del petróleo. En otras palabras, había mucha plata, entonces este tarado se gastaba toda esa plata. Entonces había muchísima más plata, este tarado se gastaba toda esa plata. Y entonces lo que sucede es que esta curva cae. Esa es la crisis. Hay mucha plata, hay mucha plata, hay mucho rédito, hay mucho rédito, hay mucho rédito. Ya no hay tanto. Y entonces este bendito sistema mexicano, venezolano, saudita, catarí, kuwaití, iraquí, sirio, estadounidense o cualquier otro, tiene que encogerse porque la crisis energética afecta a todos. No es que no haya energía, hay hasta por las narices, pero es más cara y eso tiene consecuencias con el bendito sistema que tú has creado con la energía barata. Esa es la crisis energética. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Si creen que he dicho algo que tiene sentido, por favor compartan los videos, porque la cosa se está poniendo color hormigas. Gracias.